Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al berre. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Julio Cortázar, Rayuela. Buenas, les doy la bienvenida una vez más a este podcast del Laboratorio de Lectura que ya llegó al episodio número 28. Si es la primera vez que lo escuchas, soy Soledad Arienza, soy de Buenos Aires, estudié letras en la UBA y trabajo con la literatura, que es lo que más amo en esta vida. Si todavía no lo hiciste, por favor dale al botón seguir en Spotify y seguime en el Instagram del proyecto que es @labdelectura. Y también, como vengo recordando, es muy importante que le pongas al podcast 5 estrellitas en Spotify, así sigue creciendo. Si me vienen siguiendo a lo largo del tiempo, sabrán que últimamente estoy incorporando nuevos formatos. Las entrevistas, la carta que le escribo a Buenos Aires en el episodio 26, estoy variando un poco las estructuras que venía siguiendo en los episodios que solían ser elegir un tema y constelar textos en torno a eso. No digo que eso no vaya a volver, es mi manera de leer, es algo inherente a mi práctica, así que por supuesto que van a regresar esos episodios, pero para esta ocasión vengo con otro formato que es hablar de un autor en particular. Esto es algo que ya había hecho en el episodio dedicado a María Elena Walsh, y ahora lo voy a hacer con otro autor que también es un clásico de la literatura argentina. Y lo hago con él porque es un escritor que me acompañó de un modo especial este año que está terminando. Estoy hablando de Julio Cortázar y por eso este episodio se titula ¿Qué me pasa hoy con Cortázar? Les decía que este año fue muy cortázariano y de eso me di cuenta ahora mientras reviso determinados acontecimientos. No es que leí así todo lo que pasó mientras lo iba viviendo, sino que es una interpretación, una relectura que vino después, con el diario del lunes, como decimos en Argentina. Y dije, claro, todo esto fue bastante cortázariano. Por eso durante el último mes estuve releyendo cuentos de Cortázar, releyendo algunos pasajes de Rayuela, también leí algunos cuentos de él que nunca antes habían llegado a mí, y así es como voy a intentar desarrollar qué me pasa hoy con este autor a quien conozco hace ya 18 años. Tengo que decir que la persona que terminó motivando el armado de este episodio es un alumno que hace un par de semanas, en la clase de literatura, me hizo una pregunta que suelen hacerme los estudiantes y que a mí me incomoda bastante porque nunca tengo una buena respuesta. La pregunta es, ¿cuál es tu libro preferido? Digo que no tengo una buena respuesta porque no creo que haya un único libro o un libro preferido en mi caso. Siempre les digo que eso varía con los tiempos de la vida, que hay textos que me han acompañado en determinado momento pero que quizás ahora ya no significan tanto, ese tipo de cosas en las que realmente creo. Pero obviamente esa clase de respuesta no suele satisfacerlos porque ellos quieren una sentencia, un título, una respuesta clara, determinante y radical, algo bien extremo como es todo en la adolescencia. Entonces, como hago siempre, le respondo esto mismo a este alumno que me lo pregunta, que los textos predilectos cambian según los momentos de mi vida, y él, como es una persona muy inteligente y perspicaz, me dice, pero Sole, ¿hay libros o autores que cambian tu manera de ver el mundo? Ahí entendí que su pregunta iba a algo más interesante y profundo, no únicamente a que le tirara un titular, sino entender qué lecturas me habían movido, por así decirlo, la estantería, qué lecturas me habían aportado un prisma para leer la vida que antes no tenía. Y quizás es un cliché, pero le respondí con un autor que en mí, como en tantos otros lectores y lectoras, produjo eso, que es Cortázar. Así es como la charla con este alumno me hizo recordar la primera vez en la vida que leía Cortázar, y recuerdo perfectamente la escena. Fue en clase de literatura de tercer año, o sea, yo tenía 15.
Uno de los textos que teníamos que leer ese año era el volumen final del juego, que es un libro de cuentos de Cortázar del año 1956. El primer cuento que leímos es con el que empieza el volumen, que es Continuidad de los parques. Me acuerdo perfectamente detalles como el terciopelo verde del sillón en el que está sentado el protagonista mientras lee una novela. Y con esto me refiero, obviamente yo puedo ir a la primera página y ya aparece ese terciopelo. Me acuerdo de el efecto que provocaba en mí esa imagen, a eso voy. Y recuerdo también eso que después entendí que era uno de los procedimientos de Cortázar, uno de los núcleos de su narrativa, pero que en ese entonces era la primera vez que lo experimentaba, que es el pasaje entre dos mundos, esa fusión, esa porosidad entre dos realidades distantes que parecen irreconciliables, pero que en los textos de él se vuelven posibles. En el caso de este cuento, lo que se borra es el límite entre realidad y ficción. Por un lado están los acontecimientos de la novela que está leyendo el protagonista, y por otro lado está el mundo del protagonista, del lector, que en ese cuento se mezclan. Eso mismo sucede con otro de mis cuentos favoritos de ese volumen, por ejemplo, que es El río, que también recuerdo perfectamente haberlo leído en esas aulas. Cortázar es un autor al que se suele llegar a esa edad, que muchas veces es leído en el contexto escolar y que al menos en mis compañeros cuando yo era adolescente generó una especie de fanatismo hasta que teníamos 18 años. Por razones de tiempo, la novela Rayuela no se leía en clase porque es una novela muy extensa, pero tenía un grupo de compañeros que la leyeron en esos últimos años del secundario por su cuenta y que entraron en una especie de fervor, una cosa medio intelectualoide berreta, miraban la luna y se fascinaban y se creían todos medio Horациos Oliveiras deambulando por la ciudad. A mí todo eso me causaba muchísimo rechazo porque era toda una pose y a mí las poses me generan eso, mucha distancia. Entonces yo dije, no puedo leer esto en este contexto, con esta gente alrededor, así tan fanatizada y en pose. Y recién leí Rayuela después, cuando terminamos del colegio, a los 19 años. Y acá viene de nuevo a colación la pregunta de mi alumno, y lo que reforzó Rayuela en mí, que fue esa inquietud por intentar fusionar, acercar o hacer porosas las fronteras entre dos mundos. En Rayuela hay claramente dos lados, está el lado de acá, el lado de allá. El texto tiene dos modos de leerse, y tanto en esa novela como en otros cuentos de Cortázar hay determinados espacios liminares que son los que permiten o postulan una posible conexión entre esos dos lados que parecen estar no solamente lejos geográficamente, sino a veces incluso en planos de realidad distintos. Me refiero a espacios como los puentes, las galerías o pasajes, o el subte. Y es precisamente ese poder adjudicado a estos espacios de paso lo que me hizo empezar a una temprana edad a romantizar las ciudades, a romantizar justamente estos puntos en los que para mí casi todo es posible. Y si hoy en día me gusta más la ciudad que los destinos al aire libre o cerca de la naturaleza, si hoy disfruto de deambular por las ciudades, si hoy en día amo viajar en subte, y si amo los puentes, las galerías, los pasajes, es porque la narrativa de Cortázar me descubrió todo eso, tocó una fibra en mí a partir de la cual nunca volví a mirar el mundo de la misma manera. De hecho, y esto es un detalle que recordé ahora mientras escribí este guión, en una sección de mi página web hay una pequeña descripción sobre mí, no en la sección de la biografía, sino cuando entran a cualquiera de las entradas, después al costado izquierdo aparece una especie de resumen debajo de mi nombre y de una foto. La foto, de hecho, está sacada en uno de los balcones del Palacio Barolo, un edificio emblemático de Buenos Aires, y debajo de esa foto hay una descripción que dice: «Me fascinan las cúpulas de Buenos Aires y el hall del Teatro San Martín. Siento predilección por algunas estaciones de la línea A. Me gusta el verano. Amo la papelería en general y los cuadernos y libretas en particular». Todo esto de las cúpulas y las estaciones de la línea A, que es la primera línea de subte de Buenos Aires inaugurada en el año 1913, es claramente la impronta de Cortázar en mí. Y si abro otra deriva y hago doble clic en esto de las cúpulas, reitero que son un rasgo de la ciudad de Buenos Aires que sencillamente me vuelve loca. Entonces en estos meses de reencuentro con la ciudad estuve visitando varias de esas cúpulas y en octubre subí a la de la confitería London, la London, como le decimos acá, que es precisamente un café al que Cortázar iba mucho, que es el café además en el que al parecer escribió la novela Los Premios.
Hoy en día, incluso si van, esto es como muy turístico, pero bueno, hay como una especie de estatua de Cortázar y él está ahí sentado en una mesa. Esto es simplemente una pequeña digresión, pero es otro modo de plasmar hasta qué punto mi mirada de las ciudades está impregnada por este prisma cortázariano. Volviendo a los textos entonces, para este episodio quería revisar dos de estos espacios porosos que son las galerías y el metro y llevarlos a recorrer algunos de mis cuentos preferidos. Yendo a los pasajes y galerías, estas son el centro del que probablemente sea mi cuento preferido de Cortázar, El otro cielo, incluido en el volumen Todos los fuegos el fuego. Es un libro del año 1966. Y en el cuento El otro cielo encontramos a un personaje que tiene una vida muy tranquila en Buenos Aires, tiene un trabajo, una novia que se llama Irma, una vida ordenada, prolija, pero que tiene la manía de meterse en la Galería Güemes, que es una galería que hoy en día se puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un mirador, y ahí pasa algo, que es que entrar en ese pasaje, en esa galería, lo deposita en otro lugar y en otro tiempo. Lo lleva a la ciudad de París en el siglo XIX. Lo lleva a conocer a una mujer, Josiane, de la que se vuelve amante, con la que pasea por París, con la que deambula a su vez por algunas de las galerías de la capital de Francia, como la Galerie Vivienne, por ejemplo, u otros pasajes. Dice el protagonista: hubo una época en que las cosas me sucedían cuando menos pensaba en ellas, empujando apenas con el hombro cualquier rincón del aire. En todo caso, bastaba ingresar en la deriva placentera del ciudadano que se deja llevar por sus preferencias callejeras, y casi siempre mi paseo terminaba en el barrio de las galerías cubiertas, quizá porque los pasajes y las galerías han sido mi patria secreta desde siempre. Acá hay ecos claros de la figura del flâneur, ese paseante urbano tan analizado por Walter Benjamin en los textos de Baudelaire, y a esto era lo que me refería antes. Pasajes como estos son los que comenzaron a cambiar de modo radical mi propio modo de ver y de vivir las ciudades, en especial la ciudad donde nací, Buenos Aires. El pasaje Güemes es nombrado por el narrador como un territorio ambiguo en el que él ingresa y esa galería termina siendo otra, la Galerie Vivienne en París. Dice el narrador sobre el encuentro con esa mujer: pudo ser coincidencia, pero haberla conocido allí, mientras llovía en el otro mundo, el del cielo alto y sin guirnaldas de la calle, me pareció un signo que iba más allá del encuentro trivial con cualquiera de las prostitutas del barrio. Estas galerías entonces posibilitan encuentros de esos que dan vuelta a todo, verdaderos acontecimientos. Si les interesa el tema de los acontecimientos, vayan al episodio, creo que es el 12 de este podcast, que se llama El Encuentro. Y justamente ese deambular y esas galerías habilitan el contacto con, cito, ese mundo diferente donde no había que pensar en Irma y se podía vivir sin horarios fijos al azar de los encuentros y de la suerte. Se plantea entonces una especie de vida dentro de otra vida, pero al mismo tiempo una conexión entre esas dos. Otro de los lugares urbanos que es recurrente en la narrativa de Cortázar y que cumple una función similar es el subte o metro. En este tiempo me dispuse a rastrear con más detalle en qué textos aparecen menciones al subte, en tanto lugar que habilita esa porosidad entre mundos, y llegué así a dos cuentos que son los que quiero compartir hoy. También hay otros en los que aparece mencionado el metro, como por ejemplo El Perseguidor. En Rayuela también hay menciones al metro de París. Pero vamos primero con Manuscrito hallado en un bolsillo, que es un cuento que forma parte del volumen Octaedro de 1974. Lo que tenemos en este caso es un personaje que anda por el metro de París. Ya desde el comienzo se construye el metro como un espacio de encuentro, dice el narrador. En algún momento había empezado a sentir, a decidir que un vidrio de ventanilla en el metro podía traerme la respuesta, el encuentro con la felicidad, precisamente aquí donde todo ocurre bajo el signo de la más implacable ruptura, dentro de un tiempo bajo tierra que un trayecto entre estaciones dibuja y limita así inapelablemente abajo. Se sugiere también que en el metro el tiempo es un tiempo otro, y que en ese intersticio entre estaciones, en ese mundo subterráneo, algo fuera de lo cotidiano podría suceder. El metro además remite a lo laberíntico, al juego, al azar. El narrador dice: desde ese momento, cada estación del metro era una trama diferente del futuro porque así lo había decidido el juego. Ahora vamos a ver a qué juega el narrador en el metro de París, pero me interesa antes leer un pasaje en el que se describe justamente el plano del metro de París. Y acá abrimos otro género discursivo que me vuelve loca,
que son los mapas en general y los planos de metro en particular. Dice el texto: un plano del metro de París define en su esqueleto mondrianesco, en sus ramas rojas, amarillas, azules y negras, una vasta pero limitada superficie de subtendidos pseudópodos. Y ese árbol está vivo 20 horas de cada 24. Una savia atormentada lo recorre con finalidades precisas. La que baja en Châtelet o sube en Vaugirard. La que en Odeon cambia para seguir a la Mode Piquet. Las 200, 300, vaya a saber cuántas posibilidades de combinación para que cada célula codificada y programada ingrese en un sector del árbol y aflore en otro. Salga de las galerías Lafayette para depositar un paquete de toallas o una lámpara en un tercer piso de la Rue Gay-Lussac. La combinación es la clave acá, y es la clave del juego que juega el narrador cada vez que sube al metro. Así explica él el juego. La regla del juego era esa: una sonrisa en el cristal de la ventanilla y el derecho de seguir a una mujer y esperar desesperadamente que su combinación coincidiera con la decidida por mí antes de cada viaje. Y entonces, siempre hasta ahora, verla tomar otro pasillo y no poder seguirla, obligado a volver al mundo de arriba y entrar en un café y seguir viviendo hasta que poco a poco, horas o días o semanas, la sed de nuevo reclamando la posibilidad de que todo coincidiera alguna vez. Mujer y cristal de ventanilla, sonrisa aceptada o repelida, combinación de trenes y entonces por fin sí, entonces el derecho a acercarme y decir la primera palabra. Más allá de que hoy esto en día sería rarísimo y es imposible no leerlo en las claves de hoy, es decir, es muy polémico pensar en buscar complicidad con alguien con una mirada, seguir a una mujer hasta ver si coincide con el tramo que el narrador había pensado seguir desde antes y en ese caso sentirse habilitado a hablarle. Más allá de todo esto, que es muy extraño, leyéndolo en las claves del mundo cortasariano, está presente la cuestión del juego y está presente la cuestión del azar como puntos centrales. El que también inventa un juego en el metro de París es el protagonista de otro texto que les dejo simplemente mencionado, que se llama Cuello de gatito negro, que también está en octaedro. Digo por si quieren armar ahí la relación y la serie. Pero en el que sí me quiero explayar un poco ahora, que es el último texto que voy a comentar hoy, es el cuento Texto en una libreta, parte del volumen Queremos tanto a Glenda de 1980. En este caso, lo que tenemos es, como centro, el subte de Buenos Aires. El cuento transcurre en los años 40 y de nuevo encontramos esa idea de que bajar a ese orden subterráneo es entrar en otra dimensión. Dice el protagonista: un descenso cauteloso y progresivo al subte entendido como otra cosa, como una lenta respiración diferente, un pulso que de alguna manera casi impensable no latía para la ciudad, no era ya solamente uno de los transportes de la ciudad. El cuento transcurre en lo que hoy es la línea A de nuestro subte, sigue su recorrido y sigue en cierto sentido un misterio que va descubriendo el narrador, un misterio en el que no me voy a explayar para que vayan a leer el texto. Pero lo que me gusta, además, es que el cuento recorre las estaciones, nos pasea por topónimos que para cualquier conocedor o habitante de Buenos Aires son reconocibles, lo mismo que cuando mencionaba las estaciones o las calles de París. Y esto, volviendo al cuento de Buenos Aires, hace referencia al íntimo conocimiento que quien usa este medio de transporte desarrolla sobre el mismo. Leo una cita. Incluso los que viajamos episódicamente en el Anglo porque en ese momento hacía referencia a la compañía de tranvías anglo-argentina. Entonces, incluso los que viajamos episódicamente en el Anglo terminamos por poseer una memoria táctil del itinerario. La entrada en las pocas curvas de la línea nos dice infaliblemente si salimos de Congreso hacia Sáenz Peña o remontamos hacia Loria. Congreso, Sáenz Peña, Loria son estaciones de hoy de la línea A también. Y hay un placer especial en eso, en conocer los distintos ritmos, los distintos ruidos, porque no suenan iguales las vías de la línea A que las de la B, la C, la D o la H, no son iguales los coches de cada una de estas líneas. Hay un placer también en el conocimiento que implica, por ejemplo, subirse a determinado vagón porque una sabe a qué altura está la salida en la estación en la que una se va a bajar. Entonces, el habitué
Ya se sube directamente para poder enfilar a la salida una vez que llegue a destino. Bueno, estos son pequeños placeres urbanos con los que me deleité en este cuento en especial, pero volviendo a la idea general del episodio y ya para cerrar, voy a retornar a la charla con mi alumno en la que me preguntaba qué autor cambió mi modo de ver la realidad, y a partir de ahí voy a volver a la pregunta que funcionó como hilo conductor de este recorrido, que es ¿qué me pasa hoy con Cortázar? Y la respuesta es que Cortázar me habla más que nunca en mi vida porque es un autor que funciona como clave interpretativa para releer determinados acontecimientos de este año. Un encuentro muy significativo, un viaje a París a mitad de año relacionado con ese encuentro y también mi vuelta a Buenos Aires, lo que conllevó la relectura de ciertos puntos de la ciudad. Pero creo que lo más importante es que Cortázar hoy sostiene más que nunca un deseo fervoroso que anida en mí y que consiste en que dos puntos distantes se encuentren de nuevo, en que se acerquen una vez más el lado de acá y el lado de allá.